Bueno, good morning, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre arbitraje internacional y conciliación nacional e internacional. Hoy tenemos la fortuna de ser acompañados por dos expertos de la Cámara de Comercio de Bogotá y el equipo del Centro de Arbitraje y Conciliación. Y en un momento les voy a presentar, pero voy a arrancar la presentación explicando un poco de quiénes somos nosotros y qué hacemos para fomentar, profundizar la relación comercial entre el Reino Unido y Colombia. Mi nombre es Michael Phillips y yo soy el director ejecutivo de BritCham Colombia. Nosotros somos la Cámara de Comercio Británica en Colombia y nuestra misión, nuestro objetivo es profundizar, fortalecer las relaciones comerciales entre Colombia y el Reino Unido. Nosotros trabajamos desde las instalaciones de la Cámara, desde la Embajada Británica, perdón, y recibimos un apoyo institucional del gobierno británico en Colombia. Nosotros trabajamos muy de la mano con la embajada y nuestro enfoque es, como había mencionado, es fomentar, mejorar las relaciones comerciales entre los dos países. Estamos en un momento crítico de las relaciones entre los dos países, ya que pues, viene el Brexit en 6 meses. La buena noticia es que el Reino Unido ya ha firmado un acuerdo de un tratado de libre comercio con los países andinos, que son Colombia, Perú y Ecuador. Eso es con la esperanza que realmente no tanto va a cambiar en términos del comercio entre los dos países y colombianos pueden seguir enviando productos al Reino Unido y el Reino Unido puede seguir exportando productos y servicios a Colombia. También al inicio de este año se firmó o entró en vigor un acuerdo de doble tributación entre los dos países que da beneficios tributarios a empresas o empresarios de ambos países. Ese es un acuerdo bilateral donde empresas colombianas pueden vender sus servicios y productos a Reino Unido y pues los británicos a Colombia con unos beneficios tributarios. Entonces nosotros desde BritCham Colombia ofrecemos servicios a exportadores de ambos países. Estamos muy bien posicionados para ofrecer estudios de mercado, guías de cómo exportar, cuáles documentos se necesitan. Y trabajamos con empresas de todos los sectores, de todos tamaños, desde pymes hasta multinacionales. Y ofrecemos servicios y apoyo personalizado en cualquier etapa del desafío de su negocio en Colombia o el Reino Unido. En este momento, como casi todo el mundo, estamos trabajando desde la casa. Hemos avanzado, evolucionado nuestras comunicaciones internas y externas. Y nosotros tenemos una red de afiliados que son de empresas británicas en Colombia o empresas colombianas que tienen una relación comercial con el Reino Unido. Estamos haciendo una serie de eventos. Hoy tenemos la compañía del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, pero durante la semana, durante el mes y durante el resto del año, nosotros vamos a estar proporcionando información tanto a empresas colombianas como a británicas. Y en la Cámara también ofrecemos clases virtuales de español, portugués e inglés. Y también lo que podemos hacer es apoyarte a tu empresa en todo lo que necesites para hacer negocio con el Reino Unido o con Colombia. Como había mencionado, nosotros estamos realizando muchos eventos de sectores diferentes, de temas diferentes, y puedes encontrar toda la información en nuestras redes, en nuestra página de LinkedIn, nuestra Twitter, y si quieres inscribirte a nuestro boletín que estamos enviando semanalmente, por favor, contáctenos al correo comunicaciones@britcham.com.co o déjanos un mensaje aquí en los comentarios o en el chat de este evento y con mucho gusto les agreguemos. Quería mencionarles que por favor mantengan sus micrófonos en mute. Tenemos dos expertos que nos van a hablar y al final, si hay tiempo, vamos a poder responder a algunas de las preguntas de la audiencia. Pero bueno, sin más preámbulos, me gustaría primero presentar a Santiago Díaz Cediel, coordinador de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Mauricio Chávez Farías,
árbitro nacional, conciliador en derecho y medidor internacional. Santiago, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michael, y obviamente a la Cámara de Comercio Binacional de Colombia y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por esta muy diferente invitación. Ahora que Michael mencionaba el panorama de las relaciones comerciales entre Colombia y el Reino Unido, me ha devuelto unos años para atrás a mi época del Ministerio de Relaciones Exteriores, en las que me correspondió justamente negociar varios tratados comerciales y de inversión con el Reino Unido como parte de la delegación colombiana, y precisamente para fomentar esos vínculos entre exportadores e importadores, tanto de Colombia como del Reino Unido, de los que hablabas. Pues vamos a adentrarnos ahora en este arbitraje internacional que parece muy técnico en principio, pero que en realidad está absolutamente ligado a este tema de la promoción de la exportación y de la importación, a la promoción de los vínculos entre el empresariado, desde el punto de vista de la solución célere de las controversias que puedan surgir entre ellos. En algún momento hemos escuchado todos que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias, pero ¿qué es eso exactamente y a qué se refieren esas palabras? Pues lo que quiere decir, y en particular el arbitraje internacional, es que se trata de un sistema que es de adjudicación de intereses privados, es decir, que está por fuera de la jurisdicción ordinaria de los sistemas judiciales nacionales, por decirlo de alguna forma, de los estados, y en esa medida es un sistema privado, ¿cierto? Y es un sistema de adjudicación de intereses privados. Digamos aquí, lo importante es que ha sido creado precisamente para evitar que una u otra jurisdicción, es decir, asumamos que hay dos empresarios, uno colombiano y uno británico, y en algún momento tienen un problema, pues para evitar que el empresario británico sienta que puede estar en desventaja al acudir a las cortes colombianas y el empresario colombiano sienta que está en desventaja al acudir a las cortes británicas, pues acude a este sistema de administración de intereses privados, donde no existe esa ventaja, entre comillas, de ninguna de las dos jurisdicciones, porque precisamente es un sistema internacional que no pertenece ni a una ni a otra jurisdicción, es decir, no está atado a un estado ni al otro estado. En esa medida, y como no estamos hablando aquí de un sistema judicial nacional, pues no hay en estricto sentido una causa pública, que es lo que encontramos normalmente en los sistemas tradicionales de administración de justicia. De hecho, aquí hablamos de adjudicación de intereses privados precisamente para diferenciarlo de lo que se conoce como administración de justicia tradicional. Y aquí es importante tener claro, digamos, que el arbitraje internacional, en términos muy amplios, puede ser de tres clases: interestatal o entre estados, cuando hay controversias entre estados; inversionista-estado, es decir, cuando hay un inversionista que al amparo de un tratado de inversiones realiza una inversión y tiene alguna controversia con el estado anfitrión de su inversión, es decir, donde la realizó; o el arbitraje comercial internacional como tercera categoría, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, y que básicamente se refiere a controversias o disputas entre empresarios privados, sujetos privados, de una o más jurisdicciones. Varios aspectos aquí para mencionar. El arbitraje comercial internacional tiene elementos que lo diferencian del arbitraje nacional, de la conciliación de la que va a hablar Mauricio más adelante, y de la mediación, por supuesto, y de los mecanismos tradicionales de administración de justicia. Uno de estos tiene que ver con el consentimiento. ¿Y a qué se refiere esto del consentimiento? Pues quiere decir que las partes, es decir, esos empresarios que han acordado acudir al arbitraje comercial internacional, pues van a manifestar su voluntad de ese mecanismo, no a la jurisdicción ordinaria.
y por tanto, al árbitro internacional que va a decidir esa disputa, o el tribunal según el caso, cosa de la que hablaré más adelante, pues debe dirimir esa controversia sobre la base solamente de lo que las partes hayan acordado. Y esto es bastante importante porque el arbitraje comercial internacional no necesariamente quiere decir que yo voy a resolver todas mis disputas a través de este mecanismo. Si como empresario exclusivamente quiero resolver una controversia, pues así lo puedo pactar en mi acuerdo arbitral. Y si quiero que sean todas, pues por supuesto también lo puedo hacer. Pero entonces, el consentimiento es esa base esencial porque la forma en la que se va a dirimir la disputa, pues va a ser solo sobre la base de esa voluntad que hayan expresado las partes respecto de aquello que quieran dirimir o resolver. En la misma medida, el consentimiento alude a una segunda cuestión, y es la que tiene que ver con la posibilidad de elegir una ley aplicable tanto a la sustancia como al procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy empresario y estoy, digamos, volvamos a mi ejemplo anterior, un empresario colombiano, interactuando con un empresario británico, y en cualquiera de los dos eventos, pues estoy más familiarizado, porque mi negocio, por ejemplo, es compra-venta, estoy más familiarizado con la ley de Nueva York, pues esa medida puedo elegir la ley del estado de Nueva York como la aplicable en mi procedimiento, en mi arbitraje internacional. Es perfectamente posible y se puede hacer. Hay una diferencia de la que les hablaba y es la diferencia entre ley sustancial y ley procedimental. La primera pues tiene que ver con la ley que va a ser aplicada por ese árbitro internacional, ese tribunal arbitral internacional, resolver la disputa. Y la segunda tiene que ver con cómo se va a llevar a efecto o cómo se va a conducir ese procedimiento para llevar a buen término o a una resolución definitiva de la disputa. El segundo elemento distintivo del arbitraje comercial internacional pues tiene que ver con decisiones proferidas por privados. Vuelvo y les digo, digamos, el arbitraje internacional no es un sistema de administración de justicia de un Estado, entonces no hay jueces. Las partes, los empresarios de ese acuerdo arbitral eligen cuáles son sus, digamos, cuáles van a ser sus jueces, entre comillas, que se denominan árbitros internacionales, y quienes van a resolver su disputa. Y esto pues tiene una ventaja grande, digamos, más allá de que esté por fuera del sistema, digamos, nacional y que por eso no existe esa ventaja de una u otra jurisdicción, pues tiene que ver con obtener una persona especializada para resolver la disputa, ¿cierto? No, infortunadamente no todos los jueces del mundo y de todas las jurisdicciones del mundo pues tienen conocimientos amplios en negocios o en derecho comercial internacional o del comercio internacional o en las prácticas, en particular en algunos sectores de la economía. Eso es, digamos, absolutamente cierto. Mal haría yo en decir que no es así cuando lo es. Entonces, la posibilidad de elegir unos árbitros privados, unos jueces privados, entre comillas, tiene que ver con la posibilidad de tener especialización. Puedo yo tener a la persona, pues que definitivamente sepa, sea el experto de un sector específico y por tanto lo puedo designar sujeto obviamente a unas revelaciones de conflictos de interés y demás como árbitro para esa controversia particular. Y el tercer elemento distintivo tiene que ver con que las decisiones son definitivas y vinculantes. Y esto es muy importante, porque a pesar de yo estar por fuera de la jurisdicción ordinaria, esta decisión que se produzca al final del procedimiento, ¿cierto? Que va a resolver la disputa, pues es una decisión que va a ser absolutamente definitiva y vinculante. Esto lo que quiere decir es que no tiene apelación, ¿cierto? Y que por tanto puede ser ejecutado, reconocido y ejecutado esa decisión en cualquier jurisdicción del mundo. Entonces esto es muy relevante porque si yo soy, por ejemplo, un empresario colombiano, tengo una disputa con un empresario británico y se profiere esta decisión al fin de mi procedimiento, habiendo acudido a arbitraje comercial internacional, pues puedo ir con esa decisión a las Cortes británicas y solicitar
que se reconozca y que se ejecute. Y esto pues tiene mucho que ver con cuál es la efectividad de la arbitraje internacional, que sin duda alguna pues es bastante alta. Bien, vamos a pasar ahora al marco normativo del arbitraje internacional, donde no voy a detener mucho, pero simplemente para que lo tengan presente, pues como todo proceso, digamos, de administración de intereses privados, pues tiene un sinnúmero de fuentes que la gobiernan o que lo regulan, dentro de las que encontramos pues los tratados que celebren los estados y que estén en vigor en esa materia de arbitraje. Tenemos también la práctica arbitral internacional como, digamos, un criterio bastante útil en algunas ocasiones. También leyes nacionales, recuerden lo que les mencionaba hace algunos minutos, con la ley sustancial aplicable que puedo elegir y la ley procesal aplicable de una u otra jurisdicción, la que yo quiera, o de una tercera, como el caso de la de Nueva York, en el ejemplo que les daba. Los reglamentos de instituciones arbitrales, como por ejemplo el reglamento de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre el cual podremos hablar más adelante. El acuerdo arbitral, que es básicamente ese pacto que existe entre empresarios de acudir a arbitraje, que normalmente está en un contrato, también puede estar en un acuerdo, digamos, independiente de un contrato, y las órdenes procesales, que son básicamente los mecanismos que usan los tribunales arbitrales internacionales para emitir decisiones de procedimiento durante el curso del arbitraje internacional. Entonces, ¿cómo hago yo para pactar arbitraje internacional? Pues les mencionaba yo hace algunos segundos que los empresarios deben suscribir un acuerdo arbitral que normalmente está en un contrato, pero que también puede estar en un acuerdo independiente. Cuando está en un contrato, pues eso se denomina cláusula compromisoria, es decir, ese articulito o esa cláusula del contrato donde se decide acudir a arbitraje, se denomina así. O cuando es un acuerdo arbitral independiente, pues se denomina o bien compromiso o acuerdo arbitral independiente. ¿Cuáles son las características de este acuerdo arbitral? Pues básicamente el que tiene que ver con la separabilidad, y esto es muy importante, porque si el contrato llegase a ser declarado nulo por alguna jurisdicción nacional, por un juez nacional de una u otro estado, pues es claro que el acuerdo arbitral que esté consignado en ese contrato, pues es separable, digamos jurídicamente hablando, de ese contrato principal. Por tanto, no corre esa misma suerte de nulidad. Esto es muy relevante porque entonces en ese evento que haya esa nulidad no se necesita o no recae, no deviene, digamos, la nulidad absoluta del acuerdo arbitral inmediatamente. Ese acuerdo arbitral, pues evidentemente tiene unos límites que son pues la muerte, la contradicción con el resto del contrato, etcétera, 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 pero en términos generales, una vez se celebre, pues opera y es ejecutable y reconocible por los jueces nacionales sin problema alguno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy un empresario y pacto este acuerdo arbitral con otro, y por alguna razón el día de mañana mi contraparte pues entra en liquidación o tiene algún problema y no quiere acudir a arbitraje y decide ir por el contrario a la jurisdicción nacional, pues existen tratados que le dan o dotan de operabilidad y de ejecutabilidad a ese acuerdo arbitral. Lo que quiere decir que el juez nacional está obligado a decirle a esa parte que tiene que ir al arbitraje y que no puede ir a la jurisdicción nacional de uno de los dos habiendo celebrado ese acuerdo arbitral válido, plenamente válido. Ese tema de la validez pues tiene que ver con el consentimiento, obviamente, pues el consentimiento que dé un empresario o los empresarios para celebrar ese acuerdo arbitral pues tiene que ser libre, tiene que ser consciente y tiene que ser dado con la capacidad correspondiente. En algunas jurisdicciones tiene que ser escrito, aunque esto no es un requisito en todos los estados del mundo. Y pues obviamente tiene que ser una materia arbitrable la que esté consignada en el acuerdo arbitral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que
Si yo voy a acudir a arbitraje para dirimir una controversia sobre compraventa internacional, pues puedo hacerlo, pero tal vez si voy a ir a arbitraje o si pacto arbitraje para definir asuntos como la custodia de menores o asuntos penales, pues no lo puedo hacer porque son asuntos que están fuera del ámbito del arbitraje y en particular del arbitraje comercial internacional, que es para el cual está previsto esto. ¿Qué debería contener un acuerdo arbitral? Digamos, en términos mínimos, no hay una regla escrita, pero un buen acuerdo arbitral debería tener un mecanismo de elección de árbitros internacionales, es decir, cómo los voy a elegir yo, de qué nacionalidad van a ser, admitidos, si van a ser abogados o no, y si son abogados, si son admitidos a la práctica del derecho, en qué jurisdicción, todo lo que tiene que ver con la sede del arbitraje, es decir, dónde se va a realizar jurídicamente hablando, cuál va a ser el idioma del arbitraje y dos aspectos de los que ya les hablaba, cuál va a ser la ley aplicable al fondo de la controversia y cuál va a ser la ley aplicable al procedimiento. Bien, bueno, después de esto, lo otro relevante que debe tener el acuerdo arbitral es lo que tiene que ver con la sede, que pasé tal vez demasiado rápido, pero quisiera devolverme aquí para mencionar dos aspectos puntuales. La sede es relevante, la sede arbitral, como se conoce, porque es lo que me da a mí la noción o el conocimiento de dónde voy a poder presentar mi recurso de anulación en caso en el que quiera anular el laudo, que eso pasa, digamos, en un porcentaje muy mínimo de veces, pero la sede es relevante, es porque en últimas estoy escogiendo yo qué cortes nacionales al final del procedimiento van a anular la decisión, si es que quiero que se anule, en casos en los que se ha violado el debido proceso. Eso pasa, digamos, cada vez menos, pero es relevante o la relevancia de la sede, más allá de dónde puedo yo celebrar una audiencia, que eso, digamos, se puede hacer en cualquier parte. La sede arbitral es un poco distinta porque es jurídicamente donde puedo yo presentar el recurso de anulación. Entonces, esto era lo último que quería mencionarles con relación al acuerdo arbitral. Obviamente, pues digamos que hay otros aspectos adicionales que uno siempre puede consignar en un acuerdo arbitral, pues puede poner temas de confidencialidad, de privacidad o de publicidad y de transparencia, según lo que uno quiera. En ocasiones, digamos que lo que ocurre es que en estas controversias entre empresarios, pues hay secretos comerciales, eso no es inusual, y como hay secretos inusuales, comerciales, perdón, no es inusual, digamos, que se pacte la confidencialidad del procedimiento o que se acuda a una institución arbitral que administre esta clase de procedimientos operando bajo la confidencialidad, como por ejemplo es el caso del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En ese acuerdo arbitral también puede uno poner otros temas relacionados con la ley aplicable a, digamos, acuerdo arbitral, en caso de que uno lo quiera, pero eso, digamos, es un asunto que no es absolutamente necesario. Esto que mencionaba es básicamente el contenido mínimo que debería tener un acuerdo arbitral. Bien, les hablo yo de la institución arbitral rápidamente y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Son dos cosas o son dos conceptos distintos. Institución arbitral y tribunal arbitral internacional, pues son los dos sujetos que intervienen, aparte de las propias partes, de los propios empresarios, ¿cierto?, en esta clase de procedimientos arbitrales internacionales. Entonces, las instituciones arbitrales son las entidades que administran los procedimientos, ¿cierto? Y tienen solo esas cargas organizacionales o de administración y de apoyo, digamos, a los tribunales arbitrales internacionales, pero las instituciones arbitrales no son las que van a resolver la controversia. Los que van a resolver la controversia son los árbitros internacionales o el árbitro internacional que integran un órgano que se llama Tribunal Arbitral Internacional, ¿cierto? Y este órgano, que siempre es transitorio, pues va a ser el que va a resolver la disputa. ¿Y por qué es transitorio? Pues porque básicamente el tribunal que yo elija, con los árbitros que yo elija, para dirimir una controversia en particular, pues no necesariamente va a ser el mismo tribunal que va a dirimir las subsecuentes, o con otras partes diferentes o con las mismas.
Entonces viene el elemento transitorio o temporal. Como ejemplo de institución arbitral, pues está el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, es decir, una institución que puede administrar esta clase de procedimientos, pero que no va a ser la que va a resolver de fondo la controversia, sino que va a prestar esos servicios de apoyo para que el órgano encargado de hacerlo, que es el Tribunal Arbitral Internacional, lo haga. Y entonces aquí es bastante relevante hablar cómo es ese procedimiento de arbitraje internacional. Y parece complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Hay una fase inicial, hay una fase posterior a la constitución del tribunal, que incluye una fase escrita, una fase probatoria, y hay una fase final, que es cuando se emite la decisión que pone fin a la controversia, que se va a denominar laudo final. Ese es el nombre técnico. ¿Qué ocurre en la fase inicial? Pues, esto se inicia con la presentación de una solicitud de inicio de arbitraje internacional. Esa solicitud pues es un escrito muy simple, que tiene serie de requisitos, donde básicamente esa parte que celebró ese acuerdo arbitral con otra parte extranjera, pues lo que dice es que va a acudir al procedimiento de arbitraje internacional porque, habiendo surgido una disputa, necesita resolverla. Esa solicitud de inicio de arbitraje internacional o notificación de inicio de arbitraje internacional, como también se conoce, se presenta ante la institución arbitral, es decir, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo. ¿Qué ocurre después? Pues hay un término para que la contraparte, es decir, aquel contra el cual se está convocando o iniciando ese procedimiento, conteste. Una vez este término se surta, haya un acostado, y esto es bastante importante, se procede a designar los árbitros internacionales. ¿Cómo? Dependiendo de lo que las partes hayan acordado, de acuerdo con su voluntad, en el acto arbitral. Asumamos que la designación de los árbitros internacionales en el acuerdo arbitral haya sido, por ejemplo, a través del mecanismo conocido como árbitro de parte, en el cual, como su nombre lo indica, cada una de las partes va a designar un árbitro internacional y el tercero, asumamos que sea un tribunal de tres, pues va a ser designado por la institución arbitral. Por ejemplo, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Qué ocurre si la parte demandada, por ejemplo, que es lo usual, no contesta la solicitud y no designa un árbitro nacional, habiéndose pactado lo que les mencionaba con relación al mecanismo de designación de árbitros en el acuerdo arbitral? Pues que, supletivamente, a través de la aplicación de un reglamento, la institución arbitral a través de la cual se presentó solicitud, pues puede designar al tercero, o al segundo árbitro según el caso, de forma que el tribunal se constituya rápidamente, no se pierda tiempo y el procedimiento continúe. Aquí no hay etapas en las que el procedimiento está muerto, como si ocurre muchas veces en la jurisdicción ordinaria. El reglamento, los reglamentos, todas las instituciones arbitrales, y en particular el reglamento de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues trae todas esas, se ve mejor, todas esas situaciones en las cuales una de las partes pues falle a su deber contractual y en todo caso el procedimiento sigue. Y esto es muy relevante por el tema de celeridad que les decía. Una vez se constituya el tribunal, bien sea que las partes justamente designaron a esos árbitros en su momento o porque supletivamente la institución arbitral lo hizo por ellas, pues arranca el procedimiento y arranca con una fase escrita similar, aunque no idéntica, a la que tendría uno en un procedimiento judicial nacional. Hay un escrito de demanda, hay un escrito de contestación, puede haber un escrito de demanda reconvencional, puede haber escrito de contestación a esa demanda reconvencional, si hay esa demanda reconvencional, y puede haber unos escritos adicionales de réplica, de dúplica, resúmenes y otra clase de escritos según lo que acuerdan las partes de forma clara, o bien en el acuerdo arbitral o bien en la oportunidad procesal correspondiente una vez con el Tribunal Arbitral Internacional ya constituido. Después de esta fase escrita,
hay una fase probatoria y en esa fase probatoria, digamos que identificamos dos cosas. Hay una audiencia de pruebas que puede o no puede realizarse muchas veces y en muchas ocasiones. El tema de la audiencia de pruebas es un tema bastante, pues bastante prescindible. No siempre, no todas las controversias requieren adelantar una audiencia de pruebas, por lo cual se puede suprimir. Y el tema de exhibición de documentos e informes periciales escritos, que son los adicionales, que se pueden surtir durante esta etapa. Esto, pues el tribunal delibera y emite decisión final denominada laudo final. Eso es, digamos, muy rápidamente el procedimiento de arbitraje internacional. Ahora bien, y si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Ahora bien, hay una serie de ámbitos de aplicación y de criterios de internacionalidad en el arbitraje internacional. No voy a detenerme mucho en ellos. Están en la presentación que les puedo facilitar después, que a través de la Cámara de Comercio Colombo-Británica podemos facilitarles a sus afiliados. Pero básicamente puedo acudir a arbitraje internacional, y esto ya lo decía, cuando tengo unas disputas contractuales de carácter comercial o de inversión, entre otras cosas, y cuando cumple uno de los criterios de internacionalidad. Entonces, normalmente la ley o el reglamento me dice cuándo un arbitraje es internacional, y si yo celebré un acuerdo arbitral con una parte que tiene un domicilio en un estado diferente al mío, pues estoy en una de las causales de internacionalidad. Cuando la parte preponderante o una parte sustancial de mis obligaciones del contrato se cumplan en un lugar distinto a mi domicilio y al de mi contraparte, también puedo estar en arbitraje internacional. O cuando el negocio afecte los intereses del comercio internacional, también puedo estar en estos criterios de internacionalidad y, por tanto, acudir a las causales de internacionalidad. El Centro de Arbitraje y Conciliación, que ustedes conocen, pues es una de las instituciones que lleva prestando este servicio de arbitraje internacional por bastante tiempo. Tiene una serie de alianzas que vale la pena pues, que ustedes conozcan, con varias instituciones arbitrales del mundo. Y aparte de esto, pues quiero resaltar especialmente que tiene una serie de membresías con 3 instituciones líderes de arbitraje internacional, básicamente pues para estos temas. Arbitrajes internacionales del centro en particular, pues solo se los cuento por si es de interés, pues normalmente tienen que ver con controversias surgidas de contratos comerciales internacionales complejos, pero también hay temas de grandes proyectos de infraestructura, de construcción, temas de inversión extranjera y temas de control societario, que es algo muy usual en la adquisición, digamos, de empresas por parte de capital extranjero, y cuando surgen pues esas disputas, esto es lo que ocurre. Un buen número de nuestros casos, digamos, no tienen conexión alguna con Colombia, lo que quiere decir que administramos en ninguna de las partes, ninguno de los empresarios es colombiano. Obviamente, pues un número grande de ellos son colombianos, pero no quiere decir que no podamos administrar, por ejemplo, un arbitraje internacional, y así lo hacemos entre brasileños y ecuatorianos, entre empresarios brasileños y ecuatorianos, por ejemplo, y esto es bastante usual que lo hagamos. Nuestros arbitrajes internacionales pues han tenido partes, de hecho, no solo de América Latina y del Caribe, sino también de Europa, Asia, Norteamérica y entre otros. Y tenemos pues una lista de árbitros internacionales compuesta de más de 61 expertos de diversas nacionalidades distintas a la colombiana, incluyendo algunos británicos, y muchos de ellos siendo abogados admitidos a más de una jurisdicción, no solo, digamos, de derecho civil como la colombiana, sino también de common law o derecho anglosajón, que esto es bastante relevante. Nosotros administramos procesos de arbitraje internacional o procedimientos de arbitraje internacional en los 3 idiomas del hemisferio occidental: español, inglés y portugués. Y pues una cosa muy relevante que quiero destacar, y tal vez con esto concluir porque ya estoy un poco boleado del tiempo, es mencionarles, digamos, un poco lo que hemos venido haciendo en estas épocas de emergencia y de virtualidad. Realmente el arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha tenido
un elemento bastante diferenciador desde siempre, y es que todo su proceso nunca fue enteramente presencial. En el arbitraje internacional es usual, como las partes no siempre están en el mismo o nunca están en la misma parte, mejor, siendo de diferentes nacionalidades y estando en diferentes sitios domiciliados, pues lo usual es que buena parte del procedimiento sea virtual. Entonces, toda la fase escrita siempre se ha adelantado a través de correo electrónico certificado, para lo cual pues tenemos un proveedor que básicamente nos dice cuándo se recepciona una demanda, cuándo se abre un mensaje contentivo de una demanda, quién lo recibe, a qué hora la recibe, dejando toda la evidencia legal correspondiente para esto. Y pues nuestras audiencias siempre han tenido también un componente virtual. De nuevo, porque no todas las partes, no todos los empresarios están en Bogotá, y por tanto, pues a través de mecanismos electrónicos, no solo Zoom, sino Cisco y otros, pues normalmente se pueden realizar esas audiencias y se puede, digamos, los empresarios, los testigos, los peritos, los mismos árbitros, pueden conectarse a través de esta clase de sistemas. Aparte de esto, digamos que quisiera resaltar simplemente que nuestro reglamento desde mucho antes de esta emergencia, es decir, desde el 2012, tal vez fue uno de los reglamentos pioneros en tener el tema de los mecanismos electrónicos expresamente previstos en el reglamento, lo que quiere decir que las disposiciones permiten las notificaciones y las comunicaciones por medios electrónicos con toda la validez, las videoconferencias en las audiencias con toda la validez, la notificación del laudo o la decisión final con toda la validez, por lo cual en esta emergencia pues hemos venido prestando el servicio de arbitraje internacional sin ningún contratiempo y digamos bajo los mecanismos usuales. Obviamente, pues todos estos mecanismos que les refiero, los procedimientos electrónicos de correo, por ejemplo, y de videoconferencias, pues respetan unos índices de seguridad muy elevados que manejamos por la confidencialidad y por el deber de proteger esos secretos comerciales, por ejemplo, de los empresarios. Y en esa medida, pues lo que los invitaría es, en caso de tener preguntas, a hacérmelas saber, quizás al final, o si no, les puedo compartir mis datos de correo electrónico, porque estaré encantado, digamos, de ampliar alguno de estos temas en demasía después. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Santiago. Ahora vamos a seguir con la presentación del señor Mauricio Chávez. Mauricio es árbitro nacional, conciliador en Derecho y mediador internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mauricio, adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias. Para mí, pues es un absoluto placer tener la posibilidad de hablar con la BritCham, porque pues tengo un vínculo muy grande con el Reino Unido, y pues es satisfactorio saber que la labor que se está haciendo en Colombia es bastante importante. Creo mucho en las cámaras de comercio binacionales, porque son las que tienen esa fuerza y promueven ese eje económico que finalmente va apoyado también atrás por los estamentos políticos. Cuando hay negocios, cuando hay actividad comercial, inevitablemente vienen los conflictos. Lo importante es saber gestionar los conflictos, y para ello, como decía, las controversias surgen en esta relación binacional, surgen de la contratación. La contratación de la que vamos a hablar en este momento es el contrato internacional de derecho privado. Entonces, para hablar de esto, para ubicarnos en la controversia, en el tipo de controversia que vamos a hablar, porque cada controversia tiene una dinámica diferente, entonces es un contrato comercial
en el cual está formado por dos partes. Una parte que pertenece a un Estado y otra parte que pertenece a otro Estado. Para poner este ejemplo acá, podemos hablar de una empresa o de una persona natural o una empresa colombiana y otra empresa que esté establecida, que tenga su domicilio y que haya sido creada conforme a las reglas y a las leyes del Reino Unido. Entonces, ahí estamos hablando de un contrato de derecho internacional privado. Ese es el punto de partida. Ya como Santiago anteriormente lo explicó, hay diferentes tipos de contratación, hay contratación entre estados, todo este tema, pero la que nos vamos a referir el día de hoy es la contratación privada de derecho internacional para efectos de solución de controversias, que finalmente es lo que queremos explicar a ustedes con una salvedad, y es pues la dificultad del tiempo, pues no nos da para pues, expresar todas las ideas que quisiéramos expresar, pero sí vamos a dar un barniz general. Posteriormente, en la presentación está mi correo electrónico o a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Centro de Arbitraje y Conciliación, que muy generosamente ha generado esta reunión. Pues vendrán seguramente las preguntas. Entonces, estamos hablando del contrato de derecho internacional privado, personas pertenecientes a diferentes estados. Entonces, cuando se hace una contratación de este tipo, no existe una ley supranacional automática que rija los contratos. Entonces, un empresario colombiano con un empresario del Reino Unido hacen un contrato, no sé, hablemos, por ejemplo, del sector TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, hay un contrato y ese contrato, por el hecho de existir, automáticamente no hay una regulación supranacional automática que rija los contratos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Santiago en su exposición anterior hablaba de las reglas que deben acordar las partes en los contratos para efectos de arbitraje. Pero eso es cuando hablamos de arbitraje. Aquí nos salimos un poquito de arbitraje y vamos a hablar de otro mecanismo, que es la conciliación, y finalmente vamos a hablar de la mediación. Entonces, cuando existen esos contratos y se puede generar una controversia, usualmente cuando surgen estas dinámicas comerciales, pues surgen controversias, tenemos dos problemas principales, dos conflictos. El primer conflicto es cuál es la ley que se le aplica al contrato. Entonces, pues obviamente la empresa colombiana dirá: yo quiero que mi controversia sea solucionada por un juez en Colombia. Me sale más barato, lo tengo en Bogotá, puedo manejar mis abogados desde acá, todo esto. Y entonces el primer problema en cuanto a esa ley aplicable al contrato, cuando llega donde el juez, es ¿qué ley le aplico? Entonces hay que hacerle entender al juez, que ese es otro tema complejo, hacerle entender al juez que él sí es competente. Y vamos al segundo conflicto, el tema de la jurisdicción. Es ¿cuál es el juez competente? Volviendo a nuestro caso, la empresa colombiana dirá: el juez competente es el juez colombiano, el de la carrera 10ª con 14, y él debe tener competencia. Hacerle entender esto a un juez no es nada sencillo. Los jueces no llevan estos casos de manera permanente. Ellos llevan contratos de arrendamiento, deudas, una serie de situaciones, pero contratos o controversias derivadas de un contrato internacional de derecho privado, poniéndolo en términos de medicina, para un juez es más o menos como una cirugía de corazón abierto. Es un tema bastante complejo, aunque lo puede hacer. Entonces una vez le da todas las herramientas al juez, acá, al juez colombiano, entonces pensemos que le logramos transmitir la idea al juez y el juez asume competencia de ese contrato entre una empresa colombiana y una empresa del Reino Unido, y tramita un proceso
común y corriente, ese proceso puede durar 3, 4, 5 años, ¿no? Si nos va bien, primera instancia, segunda instancia, 6, 7 años. Y una vez la sentencia proferida por el juez colombiano está en firme, esa sentencia no es exigible de manera automática en el Reino Unido. Entonces, ¿qué habría que hacer? Con esa sentencia, lo que tiene que hacer la persona que le reconocieron sus derechos, y obviamente se lo reconocieron, con esa sentencia, ir al Reino Unido y a través de la Corte Suprema del Reino Unido hacer que esa sentencia proferida en Colombia sea exigible frente a la empresa del Reino Unido a través de un mecanismo complejo que se llama el exequatur. Y con ese exequatur, la Corte Suprema del Reino Unido ordena a la empresa inglesa que pague. Y entonces podríamos decir que se cumplió el objetivo. Pero ¿ahí cuánto nos hemos gastado? Pues nos hemos gastado 4, 5, 6, 7 años, más 1 o 2 años más del exequatur, el trámite en Inglaterra, llegue y finalmente, después de 6, 8 años, es posible que ya la empresa ni siquiera exista. Entonces vean cómo es tan complejo el tema de no tener las cosas bien organizadas desde el comienzo. Y para esto es una recomendación que yo les doy. Hagan contratos. Vean, no se imagina, yo estoy muy metido en los temas de controversias y de temas internacionales. Y no se imaginan la cantidad de controversias que hay y que nos buscan para que los apoyemos, pero lamentablemente no hicieron un contrato. No tienen forma de probar un contrato. Luego, el contrato sí existe, pero el tema que es probatorio. Vaya a probar un contrato. Entonces, primera recomendación y digamos que quiero dejar eso como una reflexión siempre en esas relaciones internacionales comerciales. Hagan sus contratos, detallen a qué se obliga cada una de las partes, cuál es la forma de cumplir esas obligaciones, si hay que hacer unos pagos, dónde se van a hacer esos pagos, las fechas, si, no sé, vamos a importar una maquinaria, cuál es el detalle de la maquinaria que se va a importar, la marca, para qué sirve, bla, bla, bla. Bueno, todo esto, un contrato internacional es, digamos que, parte de la solución del problema. Porque cuando no tenemos esos contratos, pues ya sabemos los conflictos que tenemos de jurisdicción, de competencia, todo esto, y el tiempo y la inversión. Pensemos que yo tengo una controversia con una compañía inglesa en la cual van a reclamar, no sé, pensemos 15, 20 mil libras, por decir algo, que es una cifra importante, pero pues no son los grandes millones, y se van a gastar 10.000 en abogados. Entonces, pues digamos que saldría más caro el caldo que los huevos, como dice el adagio popular. Entonces, para evitar todo eso, hay soluciones para tener la posibilidad de solucionar esas controversias. Entonces, hay dos soluciones, unas de tipo contractual y otras de tipo no contractual. Las soluciones contractuales son las que Santiago explicó anteriormente, el arbitraje internacional, donde en el contrato se puede pactar la ley aplicable, el procedimiento, sede, árbitros, bueno, todo este tema, pero para que haya arbitraje, pues tiene que estar pactado en el contrato. Volvemos a mi reflexión anterior y es que si no hacemos un contrato desde el comienzo, pues no vamos a tener la posibilidad de ir a arbitraje a menos que las partes lo acuerden posteriormente. Pero cuando hay un conflicto, cuando ya se ha acabado la luna de miel, es bastante complejo que se llegue a ese acuerdo. Entonces, digamos que sería lo primero que hay que decir en cuanto al tema del arbitraje. Ahora, hay otra serie de temas o de mecanismos que nos sirven para solucionar controversias y aquí es donde, digamos, con esta introducción voy a hablar de manera muy puntual y muy concreta de conciliación y mediación y de mediación y también de arreglo directo. Entonces, cuando yo no tengo la posibilidad de ir a un tribunal arbitral porque no tengo contrato, porque no pacté la cláusula arbitral, ¿qué me queda? Pues ir a negociar de manera directa. Y ahí toca sacar toda la artillería posible de técnicas de negociación, de concertación,
de generar todos estos procesos de mediación. ¿Para qué? Para que las partes se pongan de acuerdo porque no hay otra posibilidad. En esta vamos, digamos, de la más pequeña a la más alta y sería, lo primero que uno recomienda es que, pues, siéntense las personas que tienen esta diferencia y hagan una etapa de arreglo directo. Otra vez, la empresa del Reino Unido y la empresa colombiana se sientan y tratan de arreglar el tema directamente. Pero es posible que pues no se logre un acuerdo. Si no se logra un acuerdo, entonces ahí sí vamos a hablar de conciliación y vamos a hablar de mediación porque hay unas diferencias bien importantes entre una y otra, no obstante que muchas veces pues se dice que es lo mismo, pero no, son figuras diferentes. Entonces, la conciliación, cuando hablamos de conciliación, estamos hablando jurisdicción Colombia. Es decir, la conciliación reglada conforme a la norma colombiana, la ley 640 y todas las demás normas que rigen la conciliación, está regida por normas colombianas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un conflicto de carácter internacional, contrato internacional de derecho privado, otra vez empresa colombiana, empresa del Reino Unido, y tienen un conflicto, pues utilizan la conciliación a través de qué, pues obviamente a través de los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el primer centro de arbitraje y conciliación que tiene el país y que tiene la región. Entonces, se sientan y hacen el trámite de la audiencia de conciliación. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que la compañía inglesa, porque pues no está establecida acá, la compañía inglesa no asista o asiste de manera virtual o tal cosa y pueda que no se llegue a un acuerdo. Pero pensemos que se llegó a un acuerdo. Es un acuerdo de buena fe, se pactan unas obligaciones. Esa conciliación concluye con un acuerdo conciliatorio. Un acuerdo conciliatorio que es absolutamente voluntario. Es decir, para que las partes lleguen a ese acuerdo conciliatorio, se entiende que lo hicieron de manera voluntaria porque nadie los puede obligar al acuerdo. Entonces, hacen el acuerdo, se establecen unas obligaciones y hasta ahí estamos hablando, digamos, de un pacto de caballeros. Es decir, lo pactado en el acuerdo conciliatorio se va a exigir posteriormente a la empresa del Reino Unido y es posible que la empresa del Reino Unido diga, listo, cumplo, y cumple y pagó o digamos que honró su palabra y cumplió lo que se había pactado. Hasta ahí no hay problema. Pero pensemos cuando no cumple. Tenemos un acuerdo conciliatorio establecido en Colombia, bajo jurisdicción colombiana, bajo leyes colombianas, pero ese acuerdo no es tan fácil hacer la exigibilidad en el Reino Unido. Nuevamente quedamos en el tema de que es digamos, para estos efectos, tiene los efectos de un contrato es de transacción, un settlement agreement, y ese acuerdo, hacerlo exigible en el Reino Unido, pues habría otra vez, si no lo hizo voluntariamente, pues habría otra vez que hacer todo un procedimiento para poderlo hacer exigible, que tampoco es nada sencillo y no hay unas reglas específicas. Entonces, surge la otra opción, porque ya dijimos conciliación, estamos ubicados jurisdicción Colombia. Ahora, es importante también decir, si la empresa inglesa, la empresa del Reino Unido, está establecida en Colombia a través de una sociedad colombiana, ya la cosa es diferente, porque estamos hablando de dos empresas que están establecidas en Colombia. Una SAS colombiana de capital colombiano y otra SAS establecida conforme a las leyes de la República de Colombia de capital extranjero, pero para estos efectos es una sociedad nacional. Entonces ahí perfectamente tendríamos allanado el camino pues para hablar de conciliación. Pero pues el caso que estamos, las hipótesis que estamos hablando son cuando esa situación no se da. Entonces ahora hablemos un poco de mediación. Como ya dijimos que la conciliación para estos efectos, y digamos por qué
se habla también de conciliación. A nivel mundial, a nivel internacional, la mediación es una figura muy similar a la conciliación. De hecho, muchos países, o la gran mayoría de los países en el mundo, hablan es de mediación, que ya dijimos es una figura similar a la conciliación. Pero la conciliación en Colombia, pues obviamente rige para Colombia y tiene los limitantes que les estábamos indicando. Entonces viene la mediación y ahí estaríamos hablando entonces de mediación internacional. Si quieren podemos mover un poquito la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, conciliación. Para resumir, la conciliación se rige por normas expedidas y aplicables en la República de Colombia, ya lo dijimos. El término máximo de duración del trámite son 3 meses. Tiene un procedimiento reglado, es decir, el conciliador tiene que tener esa habilitación por parte de la autoridad. El asunto del cual se esté debatiendo tiene que ser un asunto conciliable, es decir, que la ley lo permita, y esta se tiene que desarrollar ante un centro de conciliación. Entonces, ahí ya dijimos que el acuerdo al que se llegue en conciliación es voluntario y es exigible directamente a las empresas o legalmente establecidas en Colombia o fuera de otra jurisdicción, en este caso el Reino Unido, siempre y cuando pues, ellos lo quieran voluntariamente pagar, y si no quieren honrar esas obligaciones, pues habría que hacer un trámite judicial bastante complejo. Podemos ir a la siguiente, por favor. Y entonces, ya hablando de mediación, que es el mecanismo que nosotros proponemos cuando no hay empresas establecidas en Colombia. Entonces, la mediación también es un mecanismo que funciona de manera voluntaria. Pero, ¿cuáles son las reglas? A diferencia de conciliación, que tiene unas reglas, unas normas que son de aplicación legal obligatoria bajo la jurisdicción Colombia, acá en mediación hablamos de ¿cuáles son las reglas? Las reglas que acuerden libremente las partes. Es decir, las partes pueden decir, vea, vamos a designar, pensemos que es un caso de tecnologías de la información, como lo indicamos, entonces decimos, listo, entonces el mediador va a ser una persona especialista en el tema de tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ese puede ser el mediador. En la conciliación, no, en la conciliación, quien debe ser el conciliador, pues ya dijimos que es una persona autorizada por la ley, abogado, blanco, todos estos temas. Entonces, el mediador puede ser cualquier persona. ¿Cómo se pueden reunir? Como quieran. Las reglas son las que acuerden libremente las partes. Y aquí es donde nos parece importante destacar la Convención de Singapur. El año pasado, el 7 de agosto, se firmó la Convención de Singapur sobre mediación. Esta convención está revolucionando el mundo de la mediación. Sin lugar a dudas, es el primer instrumento sólido, eficaz, internacional, supremamente ágil, que permite hacer exigibles estos acuerdos de mediación. Entonces, pensemos, nuevamente, volviendo a nuestro conflicto, a nuestra controversia anterior que habíamos planteado, entre la empresa colombiana y la empresa del Reino Unido, entonces tienen una diferencia y pactan un acuerdo de mediación. Listo, ese acuerdo de mediación ya no son las normas que las partes quieran aplicarle, sino que ya hay una normativa especial que es la que está condensada en la Convención de Singapur. Esta es una convención internacional, un acuerdo multilateral para hacer exigibles los acuerdos de mediación. Dicho de otra forma, si ese acuerdo no lo quiere cumplir la compañía en el Reino Unido o una compañía colombiana que se haya obligado con unos compromisos con la compañía inglesa y no lo quiere cumplir, pues a través de la Convención de Singapur, el mecanismo del que estamos hablando, ese obliga a que esos acuerdos de mediación internacional
sean reconocidos en los países que han sido signatarios de la Convención de Singapur. Esa convención se firmó el año pasado. Hubo 46 países que suscribieron la convención. Posteriormente se han venido adicionando otros países. Hay 56, más o menos en este momento creo, hay 56 países que ya suscribieron la convención. Pero ¿qué viene ahora? Como esta es una ley, es un tratado nuevo, ¿qué viene ahora? Todos los países que han firmado estos acuerdos, esta convención internacional, tienen que incorporar esa convención a su normativa interna. Todo esto se hace a través de unas leyes de incorporación y cada país pues tiene unas normas diferentes. Colombia firmó, es signataria de la convención y en este momento se está tramitando la ley aprobatoria del tratado, está en trámite, luego hasta ahora digamos que está en proceso. El Reino Unido, incluso, pues como ahora pues hay una serie de cambios con el tema del Brexit y esto, entonces el Reino Unido y todos los países de la Unión Europea, hay un debate si pueden firmar la Convención de Singapur de manera independiente, Alemania, Italia, España, si pueden firmar la convención de manera independiente o se firmaría, digamos, obligando a toda la Unión Europea. Ahí hay unas directrices que emitió la Unión Europea y al parecer, digamos que se podría hacer. Sin embargo, ahorita con el tema del Brexit, creo que se va a demorar un poco, pero yo pienso que no, que muy pronto esa situación se va a definir y entonces ya el Reino Unido definirá cómo primero, asumir esta convención y segundo, cómo se incorpora al ordenamiento legal interno. Entonces vean cómo, y ya quiero cerrar con esto, la Convención de Singapur es un instrumento absolutamente sólido que está revolucionando el tema de la mediación, porque lo que decíamos anteriormente, cuando dos personas, digamos que para estos efectos la conciliación hecha entre una compañía colombiana y una compañía que esté fuera del territorio colombiano, podría tener, digamos, algunos visos de un acuerdo de mediación. Y no teníamos ese instrumento a nivel internacional para poderlo exigir de manera efectiva para que tuviera dientes y poderlo exigir a través de los jueces en otro país. Ahora no, ahora con la Convención de Singapur, por ejemplo, India es un país, India es un país que suscribió la Convención de Singapur y en este momento, si hubiera un acuerdo de mediación, podría ser exigible tanto allá como acá. Muy pronto, no lo dudo, que el Reino Unido está trabajando en estos temas porque además el Reino Unido es supremamente activo en materia de mediación, tienen unos grandes mediadores. Yo estoy en muchos foros internacionales y he tenido la posibilidad de compartir con mediadores del Reino Unido. Entonces, esta es una dinámica que ya arrancó, esto no tiene vuelta atrás. Entonces, con la Convención de Singapur cerramos y estos son unas ideas generales y pues quedamos atentos a las preguntas o a cualquier otra situación que pudiera venir de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Santiago y Mauricio, muchísimas gracias por toda esa información. Ahora a mí me queda mucho más claro el rol del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, muchísimas gracias y gracias a sus colegas y su equipo por el apoyo también. Tenemos un par de preguntas. La primera, viene de Luis Felipe Valero Gil. Luis Felipe dice, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta es para Santiago. Tú hablaste de que se puede pactar una figura, ya sea abogado o profesional, al área en ese sentido. ¿Un profesional en negocios internacionales puede llevar a cabo un proceso arbitral? Gracias, Michael. Sí, no, en efecto, para responder esta pregunta, una de las grandes ventajas
del arbitraje internacional justamente es que no se necesita ser abogado, y mucho menos abogado colombiano, para adelantar esta clase de procedimientos o para dirimir estas controversias. Entonces, un profesional de negocios internacionales perfectamente podría ser un árbitro internacional si esa es la voluntad de las partes y pues obviamente si ellas han determinado que tienen la experticia en el negocio necesaria, por ejemplo, para dirimir la controversia. Pero supongo que es, pues no un requerimiento, pero es mejor tener un abogado monitoreando el proceso por lo menos, o cualquier persona lo puede hacer. Claro, no, gracias por la pregunta subsecuente porque me da pie para explicar un tema adicional. Normalmente los tribunales, y de ahí viene el nombre, pues están integrados por 3 personas. Eso no quiere decir que tenga que ser siempre así, puede haber tribunales de 1, tribunales de árbitro único, puede haber tribunales de 5, 7, 9 incluso. Es la nueva tendencia, sobre todo en los tribunales arbitrales entre estados. Y entonces que dentro de estos haya un abogado, por ejemplo, el presidente, y 2 arquitectos o 2 ingenieros, asumiendo que sea una controversia sobre un gran proyecto de infraestructura, pues es perfectamente posible. Eh, digamos que en los procesos de ARPUNI sí es recomendable lo que tú mencionas, Michael, y el árbitro sea efectivamente abogado. Pero en los demás, digamos que siempre habrá algún sea abogado, entonces no habría problema en ese sentido. Okay, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta que es para Mauricio. En la Convención de Singapur, ¿un mediador se asimila a un amigable componedor? No, digamos que aquí habría que hacer una diferencia. El amigable componedor, la amigable composición es otro de los mecanismos alternativos para solucionar controversias. Hay muchos. La amigable composición es uno de ellos que ese pues requeriría otro capítulo independiente. Pero para estos efectos no, por una sencilla razón. Cuando hablamos de amigable composición, hay 2 personas que tienen una controversia y el amigable componedor, esa persona va a tomar una decisión que tiene una vocación contractual. Es decir, ese toma una decisión que es obligatoria para ambas partes. El mediador, la diferencia con el mediador es que el mediador no toma ninguna decisión. ¿El mediador qué hace? Es un facilitador, acompaña a las partes, sirve de puente de comunicación, pero el mediador no toma ninguna decisión. Al igual que el conciliador, en esto se parece. El conciliador no toma decisiones. Las personas que están, las dueñas de la controversia son quienes toman la decisión. Digamos, pongámoslo en otros términos. Pensemos que hay un mediador terco que quiere decir, no, ustedes deben hacer este acuerdo e insiste. Pues las partes le dicen, no, señor, usted no nos puede obligar. La decisión de conciliar o de mediar para estos efectos es única y exclusivamente de las partes. Como digo, el mediador es un guía, es un facilitador. Y la Convención de Singapur, como nos habla, es de acuerdos de transacción vía mediación. Entonces se entiende que el mediador en realidad no tiene ninguna facultad para tomar ninguna decisión, como sí lo podría tener el amigable componedor. No sé si respondí con esto bien. Pues listo, ya no hay más preguntas y ya llevamos 71 minutos. Ok, Entonces muy yo creo que bien, es un buen excelente. punto de cerrar la discusión. Okay. Antes que todo, me gustaría agradecer a Santiago, a Mauricio, a Daniela y a Gloria del equipo de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Arbitraje y Conciliación. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una discusión muy, muy rica y espero que todos hayan aprendido por lo menos algo. También quería pues, agradecer a Carolina Alvarado de mi equipo por hacer esto posible y a todos ustedes. Y no olviden que nosotros somos Bridgetown Colombia, somos la Cámara de Comercio Británica en Colombia y nosotros apoyamos a empresas colombianas, empresas británicas en hacer relaciones comerciales con el otro país. De nuevo, Santiago, Mauricio, muchísimas gracias y pues que tengan muy buen día.
Gracias Michael, gracias Santiago, Gloria Marcela, Carolina, todos los participantes y espero que nos veamos en otro escenario pronto. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias. Muchas para todos. gracias. Muy amables. Adiós. Gracias. Chao. Que esté muy bien. Chao.